con el aporte de la jefe de reducción de demandas. No puedo dejar de hacer un reconocimiento especial a todas las comunidades terapéuticas, a todo el trabajo que han hecho durante toda la vida. Hoy estamos viviendo circunstancias difíciles de miedo, de estrés, de incertidumbre. Las comunidades terapéuticas lo están viviendo y sabemos que siguen trabajando, digamos, como siempre, con un gran compromiso, con una gran mística y con una gran resiliencia, porque sabemos también con las dificultades que tienen que paliar en el día a día para la sostenibilidad y ahora digamos que se requieren tantos recursos, estoy segura que no es diferente. Sin embargo, todo este histórico hace de ellas y de todos sus equipos, hace que tengan una resiliencia muy fuerte y que se hayan logrado mantener por tanto tiempo. Pues los animo a seguir trabajando y a que entre todos y sumando esfuerzos podamos acompañarnos. Un saludo también pues, especial al resto de organismos internacionales que nos acompañan, que suman esfuerzos con la RIOD, que nos apoyan en el día a día, la Organización Panamericana de la Salud a través de su representante, el doctor Luis Alfonso, a la delegación del Plan Nacional de Drogas de España, o sea, también un agradecimiento a la delegada, a todo su equipo por todo el apoyo que nos dan en nuestro trabajo, y por supuesto a la CICAD, miembro de honor además de la RIOD, igual que el Plan Nacional de Drogas, y que está siempre aliado a esto. Me alegra mucho, Jimena, tenerte en este espacio, o sea, una profesional con una trayectoria increíble en el tema de drogas, pero más allá, digamos, de su trayectoria, de todo el conocimiento que ella tiene en el tema de drogas, en su relación con los gobiernos, en su relación incluso con la sociedad civil, que siempre ha sido una aliada de la sociedad civil, destaco su mística y su calidad humana, o sea que tenemos una gran aliada. Gracias, Fabián, y me alegra estar en este espacio. Muy bien, muchas gracias, Margarita. Bueno, paso entonces a presentar la ponencia. Nosotros iniciamos hace un mes y medio más o menos un ciclo de conferencias virtuales con una forma de llegar con ponencias, con nuevos conocimientos, con experiencias nuevas, con sistematizaciones, con datos científicos, a la gente que está trabajando el día a día cara a cara con la problemática. Porque es cierto que la sociedad civil está conteniendo y trabajando con una franja de la población que exactamente está en gran medida expuesta al COVID y que es altamente vulnerable, ¿no? Entonces nos parecía que una forma de aportar era acercar ciclos de conferencias sobre distintos temas, y que estén disponibles además para que cada uno pueda en distinto horario trabajar y acercarse. La CICAD amablemente nos propone participar de esta manera, y se presenta la conferencia COVID-19, recomendaciones para los programas de tratamiento de drogas, a cargo de Jimena Kalauski, que es la jefa de la Unidad de Reducción de la Demanda de Drogas de la CICAD. Yo voy a leer brevemente su currículum para que la conozcan, y se le doy paso a Jimena. Desde 1997, Jimena ha trabajado en el campo de las adicciones al uso de sustancias en diferentes contextos. Primero trabajó como directora de varios programas de tratamiento, luego desarrolló e implementó programas de ayuda, además de psicoterapia individual y familiar. Jimena obtuvo una maestría en adicción a las drogas, desarrolló programas de prevención escolar y participó en la formulación de políticas públicas. Diseñó e implementó cursos para médicos y técnicos en el campo de la rehabilitación en su país, en Chile. Desde 2011 a 2012 trabajó como directora clínica del Centro de Tratamiento Casa Mispa, en Chile, que se basa en el programa del Centro Betty Ford en los Estados Unidos. Durante 2015 y hasta 2018, Jimena fue jefa de la División de Programación del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Alcohol, SENDA, Chile. Estuvo a cargo de la sección de reducción de la demanda, que incluye las áreas de prevención, tratamiento, integración social, desarrollo humano y uso problemático. Y desde el 1 de junio de 2019,
Jimena es la jefa de la Unidad de Reducción de la Demanda de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. Hemos trabajado en algunos espacios en conjunto, sabemos que hay afinidad y afecto y compartimos ideas acerca de cómo trabajar, así que es un placer, Jimena, tenerte acá con nosotros, y quiero agradecerte personalmente porque sé que estás con una vida bastante complicada entre idas y vueltas de todo este trabajo, y te has hecho un lugar para estar con nosotros. Así que muchas gracias y adelante. Bien, muchísimas gracias, Fabián. Bueno, muy cariñoso el saludo. También quiero agradecer a Margarita y a la Riod, que siempre hemos estado trabajando juntos de manera coordinada, lo mismo con la FLAC. También quiero agradecer, bueno, a Amber, que nos está apoyando, a Inmaculada también, que están ahí haciendo que todo esto sea posible, al Plan Nacional de Drogas, que vi a Maíta por ahí conectada. Por supuesto que a mi compañero y amigo Luis Alfonso, con el que probablemente le voy a hacer que responda algunas de las preguntas que me hagan a mí. Algunos más que veo conectados, no quiero que se me quede ninguno, pero a Carmen Macías, por supuesto, porque además debo agradecer una pasantía que hice en Cedro, Perú, hace muchos años allá, cuando estaba partiendo con el tema de drogas. A ver a quién más veo. Bueno, Alfonso Abarca, que trabaja conmigo, por supuesto, y que también ha estado de manera muy estrecha colaborando con la FLAC. A Nicolás Poliansky, que me va a enviar un mate que se está tomando desde Argentina. Compañeros chilenos que veo varios, veo a Ítalo García también. Bueno, un saludo cariñoso a todos. Además me encanta poder ver las caras, porque es algo que echamos mucho de menos en estos días de confinamiento. Yo voy a partir primero con las reflexiones y después con la presentación, porque venimos de un proceso de varios días a través de la CICAD, de videoconferencias, webinars, donde hemos escuchado expertos en los distintos temas. Y justamente una de las reflexiones que hacíamos en el equipo era que nos faltaba tener reuniones con los expertos, que son los que están en el terreno. Y bueno, yo creo que acá yo miro las caras y veo que están todos ustedes representados acá con el trabajo que se está haciendo en primera línea. Y bueno, y con la CICAD lo que vamos a hacer es que vamos a organizar un ciclo de conversaciones con la sociedad civil, porque nos interesa saber qué es lo que está pasando, cuáles son las dificultades que están teniendo y sobre todo cómo las están solucionando, porque sabemos que el contexto del COVID nos tensiona mucho más con el trabajo cotidiano. Nuestros países están pasando momentos muy difíciles, no solo desde el punto de vista sanitario, de salud, del contagio, de las muertes, de lo que eso significa para las familias y para las comunidades, sino que también de la tremenda crisis económica que está comenzando y que se viene, que va a empobrecer mucho más a nuestros países, y por lo tanto todos nuestros factores de riesgo que ya teníamos para el consumo de drogas se van a ver incrementados o ya están siendo incrementados, y tenemos que ver de qué manera nosotros podemos dar respuesta a eso. Desde los primeros días de la pandemia, nosotros nos pusimos rápidamente en contacto con la presidencia y vicepresidencia del grupo de expertos de reducción de la demanda, que recién están asumiendo, digamos, en esta función, que es representado por Colombia y por Paraguay. Y junto a Luis Alfonso de la OPS nos pusimos a trabajar en algunas recomendaciones para los programas de tratamiento, pensando, por supuesto, en las comunidades terapéuticas, pensando en los programas que están vinculados a los sistemas de salud y a los programas que están funcionando en todos los países de manera residencial o ambulatoria. Pero una de las preocupaciones iniciales que teníamos en ese momento, incluso estamos hablando de los primeros días de marzo, últimos días de febrero, era de cómo todo esto iba a impactar la atención
de nuestros usuarios, qué dificultades íbamos a tener, qué desafíos también íbamos a tener y qué recomendaciones podíamos dar nosotros, sobre todo desde la CICAD, al ser un organismo que está, un organismo internacional, tiene muchas cosas que decir, sobre todo para que los estados escuchen, porque entendemos que también hay a veces recomendaciones que son difíciles de implementar, pero que de alguna manera ponen un estándar para que los países, las comisiones de droga, los gobiernos, etcétera, lo tengan como referencia. Y siempre pensando en los profesionales, en los técnicos, en las personas que trabajan en los programas de tratamiento. Es decir, cuando uno ha estado trabajando desde un centro de tratamiento, desde una comunidad terapéutica, que además, bueno, Fabián lo sabe, pero son mis orígenes laborales vienen de comunidades terapéuticas. Entonces uno sabe también lo importante que es poder contar con recomendaciones de organismos internacionales que apoyen un poco lo que uno está haciendo en el terreno. Sirve para poder negociar condiciones laborales, sirve para poder establecer sistemas o programas de tratamiento con distintos estándares. Entonces nos pusimos eso como meta y sacamos un documento de recomendaciones que, si bien es un documento breve, la idea justamente es que fuera un documento que pudiera circular y que estuviera disponible en el corto tiempo y que abarcara tal vez los temas que en ese momento estábamos visualizando como los más importantes. Este documento está a disposición de ustedes. Yo no sé si ya lo tienen o no, pero si no, se los hacemos llegar. Y sobre eso les quiero hablar en esta presentación del día de hoy. Entonces, no sé si Fabián o Ander o alguien que me ayude con la presentación. Ander, perfecto. Perfecto. Bueno, el COVID-19 y el tratamiento por los trastornos causados por uso de sustancias. No lo voy a ir leyendo, sino que más bien voy a ir comentando las recomendaciones. La presentación, por supuesto, que queda para ustedes, igual como el documento en cuestión. ¿Qué es lo que sabemos o sabíamos en esos momentos? Bueno, primero que es una emergencia sanitaria global, que eso es muy diferente de algunas situaciones de emergencia o desastres que hemos tenido en algunos países en particular. Nosotros sabemos que cuando tenemos situaciones de emergencia, de desastres naturales o de situaciones sociales de tensión política, sabemos que nuestra población, por supuesto, que se estresa de sobremanera, son afectados y hay una tendencia a aumentar el consumo de sustancias. Por lo tanto, es algo que dijimos, bueno, esto puede ocurrir en algún momento por estas características de la pandemia. Y también de las cosas que sabemos es que las personas consumidoras de sustancias, en especial aquellos que fuman, vapean, consumen cannabis, etcétera, son más vulnerables porque, por los daños que provocan estas sustancias en todo el sistema pulmonar, en particular, dejando mucho más vulnerables a infecciones respiratorias, como también otros factores de riesgo y la desventaja social de las personas que viven en la calle, principalmente porque en ellos se conjuga una serie de otros problemas de salud que no necesariamente reciben la atención de nuestros sistemas sanitarios en nuestros países, ya sea porque hay poco acceso, por poca disponibilidad o porque también el estilo de vida que ellos llevan hacen que no se acerquen justamente a tener los controles de salud, más las condiciones de vida de la situación de calle propiamente tal. Que para eso también estuvimos en varias conversaciones cuando estábamos pensando en este documento con personas de ONGs que trabajan con personas en situación de calle. También tuvimos una llamada con Madrid, con el Ayuntamiento de Madrid, que nos estuvieron contando un poco cómo estaban organizando la asistencia. Fueron como conversaciones que tuvimos esos días para poder vislumbrar un poco el escenario que se nos venía. Y esas conversaciones fueron interesantes porque nos permitieron anticiparnos un poco, mirar un poco por dónde teníamos que ir avanzando. La siguiente, por favor. Bueno,
Algunos principios que nos interesan. Lo primero es que debemos tener en cuenta el respeto a los derechos humanos de todas las personas afectadas, y nosotros sabemos que los usuarios de sustancias muchas veces son personas a las que se les transgreden los derechos humanos, que sus derechos humanos no son respetados o que están en desigualdad de condiciones frente a otros grupos de la población. Y por lo tanto nos importaba mucho el tema de poner sobre la mesa que nuestra población no fuera discriminada, o poner sobre la mesa ese tema. Como les digo, cuando uno hace recomendaciones, a veces uno pone un estándar que uno puede decir, bueno, difícilmente se va a cumplir con esto, pero nos interesa poner ese estándar. Y recordar que las Américas es quizás la región más desigual del planeta. Entonces, lo que hemos visto en estos días con mucha tristeza, en particular yo lo veo también con las noticias que vienen de mi país, que ya estábamos con una crisis social hace años, digamos, pero que hizo ebullición en el último tiempo. Y esto lo único que ha hecho es mostrar o poner en evidencia la precariedad de las condiciones de vida de nuestra sociedad y de nuestros países. O sea, cuando decimos tenemos que tomar algunas decisiones para cuidar la salud, nos encontramos lamentablemente con que esas decisiones entran en conflicto con la subsistencia de las personas. Y entonces nos volvemos a acordar de lo precario que son las condiciones de vida en nuestros países. Nos encontramos de vuelta a las ollas comunes que probablemente muchos países habíamos dejado atrás, y a cosas tan básicas como repartir cajas de alimentos. Entonces, claro, nosotros estamos en un nivel de pensar en salud mental y tenemos todavía situaciones básicas de subsistencia de nuestra población que se están agravando, y por supuesto esto también agrava mucho más nuestra temática. La siguiente, por favor. Bueno, nosotros distribuimos estas recomendaciones en 3 dimensiones. Una, para los servicios de salud o programas de tratamiento de personas por consumo de sustancias. Otro grupo de recomendaciones son para los equipos que trabajan con personas en situación de calle. Y de tercera pusimos, no por ser menos importante, sino que tal vez debiera haber sido al principio, pero son las recomendaciones para el cuidado de los equipos, porque también nosotros sabemos de manera habitual, los que trabajamos en el tema de droga, sabemos que el desgaste, el burnout, es algo que convive con nosotros en el día a día en este tipo de trabajo, y por supuesto que con mayor razón en las situaciones de este tipo. Cuando hablamos con Madrid, justamente una de las cosas que nos decían es que tengan en cuenta que esto viene para largo, no es una carrera corta, sino que es una maratón, y por lo tanto hay que extremar las condiciones de cuidado de los equipos de trabajo. La siguiente. Bueno, para los servicios o los programas de tratamiento por consumo de sustancias, bueno, lo que queremos llamar la atención de los países es que por supuesto que hay que otorgar más recursos para la salud mental en general, y ya varios países, y también la OMS y la OPS, perdón que esta es la hora que ladran mis perros, así que parte de las dificultades de trabajar desde la casa, ya han sacado muchas recomendaciones y han hecho alusión a la crisis de salud mental que se nos viene, que ya está empezando. Y dentro del paraguas de salud mental, y ahí tal vez después Luis Alfonso puede complementar mucho más, por supuesto, dentro del paraguas de salud mental, uno de los aspectos tal vez que se va a ver más afectado tiene que ver con el consumo de sustancias. Por lo tanto, uno de los primeros énfasis que quisimos poner es otorgar más recursos para la salud mental, y de alguna manera también privilegiar los servicios ambulatorios, comunitarios y de atención primaria, pensando en qué, en no sobresaturar los programas residenciales, justamente por las dificultades de mantener a personas confinadas sin mantener espacios suficientes para evitar la propagación del virus. Entonces, una de las recomendaciones es considerar enviar a las personas a su casa, cuando haya casa, digamos, donde mandarlos,
o a servicios sociales y ojalá focalizar la atención en los recursos a distancia, teléfono, internet, chat, mensaje, etcétera, sabiendo que en nuestros países hay una desigualdad también en la cobertura de estos servicios, pero yo creo que el teléfono es algo que todavía sigue siendo de gran cobertura, y pensar en este periodo en poder mandarlos a sus casas y continuar la atención a distancia. Esto yo creo que es una idea que tenemos siempre pensando en que esto va a tener un fin, o sea, como que este periodo de aislamiento social va a ser breve, pero parece que las noticias que tenemos últimamente es que no va a ser breve, va a ser con entradas y salidas, con olas de contagios y los países probablemente van a ir tomando medidas de relajar la contención o el aislamiento social y luego volver a convocar a mantener a las personas en su casa de acuerdo a cómo esto vaya avanzando. Entonces, yo creo que ya estamos en condiciones de empezar a reflexionar de qué manera, no solo estas recomendaciones como para este primer periodo, sino que de qué manera podemos reconvertir, sobre todo el trabajo de los centros de tratamiento y de las comunidades terapéuticas, reconvertir o modificar el tipo de trabajo que estamos haciendo para poder seguir prestando atención, pero de manera segura para las personas. Creo que es una reflexión que tenemos que empezar a hacer y en estos diálogos con la sociedad civil yo creo que es muy interesante ver qué estrategia ha estado encontrando cada uno para solucionar esto, porque en esto nadie es experto, a todos nos pilló esto sobre la marcha y por lo tanto no tenemos mucha evidencia acumulada que podamos utilizar. Ahora se pusieron a cortar un árbol acá afuera de mi casa, espero que el ruido no interfiera mucho. Bueno, por lo tanto, toda esta primer línea de recomendaciones van en la línea de mantener el programa de tratamiento de manera de mantenerlo a distancia para proteger a las personas de los posibles contagios. Y por lo mismo, garantizar el acceso a los servicios de urgencia a quienes usan drogas, porque pueden ser los servicios que estén más afectados en estos momentos, más colapsados, pero también sabemos que son los servicios que probablemente las personas que consumen sustancias van a querer recurrir como primera opción. Por eso es que decimos, ojo, no olvidar atender a las personas en los servicios de urgencia. ¿Tengo mucho ruido o no? ¿De fondo no? Perfecto, ya. La siguiente, por favor. Bueno, importante, cada uno de los sistemas de salud en los países está dictando distintas pautas, entonces de todas maneras tenemos que adecuarnos a las pautas que se están dictando. Promover la continuidad del tratamiento remoto por este periodo, pero no descontinuar el tratamiento, que eso es lo más importante. O sea, justamente en este momento más bien tenemos que reforzar los programas de tratamiento y reforzar las opciones de tratamiento, ya que las personas se van a ver altamente tensionadas por el confinamiento, por la pérdida de trabajo, por el hambre. Y bueno, y todas las situaciones que se vienen además en el cono sur con la llegada del invierno. Entonces justamente es como que estamos con una olla a presión y es donde menos podemos relajar las alternativas de tratamiento en este momento. Una recomendación es mantener el equipo médico de referencia para situaciones que lo ameriten, porque probablemente las personas van a entrar en crisis, cuadros de abstinencia, de intoxicación, y necesitamos tener servicios médicos a los cuales recurrir. En algunos lugares se han organizado con algunos médicos y enfermeras que van rotando por los programas, en otros mantienen un servicio abierto donde los programas refieren a las personas que lo requieran, pero sí tenemos que considerar eso. Y no solo enfatizar el cuidado de las personas en tratamiento, sino que además incluir a las familias, porque también las familias se ven sometidas a toda esta presión del medio.
Probablemente, lo sabemos, muchas de las familias descansan cuando las personas entran a un programa de tratamiento, sobre todo un tratamiento residencial. De alguna manera el estrés familiar baja por un periodo de tiempo y el encontrarse de nuevo con el usuario de sustancias de vuelta en la casa va a tensionar nuevamente a la familia, y entonces tenemos que trabajar mucho con la familia para ayudarlos a manejar esa situación, a lidiar con las distintas dificultades que se presenten, los conflictos que se presenten, con las ganas de consumir del usuario de drogas, etc. Mantener la comunicación entre los miembros de los grupos terapéuticos, que es probablemente la mayor fortaleza de las comunidades terapéuticas. Las terapias de grupo, los grupos terapéuticos permiten mantener el apoyo, permiten disminuir la culpa y la vergüenza de las cosas que se han hecho durante los episodios de consumo, y por lo tanto es importante mantener esa comunicación entre los miembros de los grupos terapéuticos, pero aquí sí que hay que tener mucho cuidado con el tema de mantener la confidencialidad, porque claro, estos nuevos sistemas, para nosotros nuevos, para la gente más joven no tan nuevo, pero sistemas de información o de intercambio, tienen sus vulnerabilidades desde el punto de vista de la confidencialidad. Entonces, es algo que como equipo terapéutico debemos hacernos cargo, promover, pero también supervisar el adecuado uso de estas tecnologías para el trabajo grupal. Mantener las orientaciones, o sea, las intervenciones orientadas a prevenir el estigma y la discriminación de nuestra población en este grupo. O sea, en este periodo, si bien, por supuesto que decimos, ojo, nuestro grupo es un grupo vulnerable, pero también es un grupo que merece la misma atención y el mismo respeto a los derechos que tiene todo el resto de la sociedad, y no por eso dejarlos en segundo plano. Que no se nos olvide, también tenía que ver con el webinar del que venía anteriormente, una recomendación que se hacía, es que no porque hagamos intervenciones a distancia, esas intervenciones no deben ser registradas, al revés. Sí debemos registrar, y tal vez con mayor frecuencia hacer registros de la evolución de las personas. También de las cosas que comentaban en este webinar anterior que teníamos en la CICAD, teníamos dos expertos que estaban hablando en tema de alcohol, también una persona de España, y que ya también vienen avanzando un poco más en el tema de la pandemia, nos recordaba que en crisis económicas anteriores la tasa de suicidio, la ideación suicida tiende a aumentar, y por lo tanto, justamente esto de ir registrando y haciendo el seguimiento diario de las personas es muy importante en este momento para poder monitorear no solo el tema del consumo de sustancias, sino que el tema de su estado de ánimo. La siguiente, por favor. Bueno, muy importante que identifiquemos las fuentes de conflicto y las situaciones de violencia al interior del hogar. Ya tenemos registro en nuestros países del aumento en la tasa de femicidios, de violencia intrafamiliar. Entonces también como equipo de trabajo debemos estar muy pendientes de esas situaciones, tratar de prevenirlas, preverlas, y además buscar alternativas de protección para las personas más vulnerables, para los niños, las mujeres que estén sufriendo maltrato. También hay iniciativas en los distintos países que se están implementando para pedir ayuda en caso de que esto ocurra, pero como equipo profesional o equipo a cargo debemos estar muy pendientes de estas situaciones porque ya sabemos que hay un aumento. Bueno, por supuesto, favorecer a quienes no tienen red de apoyo en este momento, ver que las personas que no tienen una red de apoyo, ver qué recursos estatales hay, qué opciones no sé, de albergue puede haber en este periodo, como digo, también sobre todo en el Cono Sur, que se acerca además de todo el invierno. Recurrir a todas las estrategias psicoeducativas que utilizamos habitualmente, pero en este momento además respecto a la enfermedad del COVID-19 y sobre todo también al tratamiento del consumo de sustancias, y abordar los mitos, porque tenemos muchos mitos circulando sobre el COVID-19, recurrir a fuentes confiables de información, mitos respecto al alcohol, al cloro, no sé, a la medallita de no sé qué, todo para prevenir el contagio del COVID, y en este momento lo único que sabemos que funciona
es la distancia social, el uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos, y sería, no tenemos mucho más que eso. Entonces, enfatizar mucho eso. También estábamos en una videoconferencia la semana pasada respecto al tema del alcohol y veíamos como la industria del alcohol incluso ha sacado alcohol gel con forma de botellas de algunos tragos, por ejemplo. Entonces también tenemos que estar pendientes de eso porque, por supuesto, en todas estas situaciones de crisis siempre hay industrias o organizaciones que se benefician de la vulnerabilidad de las personas y bueno, nuestro grupo es bastante vulnerable. En términos de la medicación, supervisar la medicación, es probable que algunas personas necesiten reforzar la medicación en estos momentos, tal vez aumentar algunas dosis, entonces, o disminuir. Entonces, es muy necesaria la supervisión médica y, por supuesto, lo que se está haciendo en algunas partes es que las prescripciones médicas de algunos medicamentos se están dando por periodos más prolongados, por 90 días, para que las personas no tengan que volver a ir a consulta y a buscar los medicamentos nuevamente, pero también sabemos que mantener grandes cantidades de medicamentos en las casas tiene sus riesgos, por lo tanto también tenemos que buscar la manera de proteger y supervisar a las personas que están usando medicamentos. Y también mantener una actitud empática que no se nos debe olvidar, porque también esto incorpora nuevos desafíos respecto a las necesidades de las personas. Probablemente las personas van a empezar a tener preocupaciones respecto a sus familias, a familiares que probablemente no han visto hace mucho tiempo. Sabemos que cuando se empieza un proceso de tratamiento, los usuarios nos relatan muchas situaciones que tuvieron en el pasado sobre las cuales se sienten culpables y ahora ante la posibilidad de que alguien mayor, por ejemplo, se pueda contagiar o pueda fallecer, esa preocupación puede aumentar las ganas de la persona de ir a pedir disculpas o a tener una conversación, etc. Entonces tenemos que ser especialmente comprensivos y empáticos con estas situaciones que se nos van a presentar durante el tiempo. Y sobre todo estar alerta a las sospechas de contagio y redireccionar rápidamente a las personas, sobre todo cuando estamos hablando de programas de tratamiento residencial o ambulatorio, donde mantenemos todavía el funcionamiento del programa. Si hay alguien en esas condiciones, tenemos que derivarlo rápidamente. La siguiente, por favor. Bueno, para los equipos que trabajan con personas en situación de calle, importante establecer instalaciones de aislamiento y refugio en aquellos lugares donde no existan y también establecer algunas estrategias de acompañamiento para quienes rechazan acudir a los refugios. Siempre tenemos en los grupos de calle personas que libremente deciden no ir a un refugio por razones absolutamente válidas, pero no por eso debemos dejar de acompañarlos y asegurarnos que en los ambientes donde las personas se alberguen haya suficientes suministros para limpieza y protección. Por ejemplo, el uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos. A veces uno dice, obvio, el lavado frecuente de manos, pero conocemos muchos lugares en nuestros países donde no hay acceso a agua potable. Entonces, 48, 3 veces 7, 40. ¿Sí? Alguien me cortó, ahora sí. Sabemos que no tenemos acceso al agua potable en muchas regiones de nuestros países, entonces el poder contar con alcohol gel o agua para que las personas se puedan lavar las manos de manera continua es algo básico, fundamental y muy necesario en este periodo. Y no olvidar que las personas que trabajan con personas en situación de calle pueden contagiar a las personas que están en situación de calle. Por lo tanto, también al acercarnos a la población en situación de calle tenemos que protegernos nosotros para no contagiarlos y además llevarle insumos para que ellos no se contagien. Y en este periodo, yo creo que esto es algo que hay que tener siempre en consideración, pero en este periodo más aún, que los servicios nos tenemos que adaptar a las personas y no las personas a los servicios. Probablemente nos van a presentar desafíos que no teníamos considerados anteriormente
y en este momento realmente se hace más necesario que nosotros podamos adecuarnos a las necesidades de las personas. La siguiente. Bueno, en relación al trabajo de los equipos, al cuidado de los equipos, que como les decía, no por ser la última recomendación o grupo de recomendaciones menos importante, sino que probablemente la más importante, acá el concepto general es que tenemos que cuidar a los equipos de trabajo porque es un periodo de alta tensión, que debemos mantener las atenciones y necesitamos contar con un equipo que esté en buenas condiciones. En este tema, la única herramienta que nosotros tenemos son las personas. Esa es nuestra herramienta de trabajo. Por lo tanto, las personas tienen que estar en buenas condiciones para poder atender a los demás. Una de las cosas que descubrimos con la conversación, como les decía, con Madrid, porque como ellos ya van más avanzados en el tema del virus que nosotros, es que llegó un momento en que a las personas, a los terapeutas, a los técnicos, a los profesionales, se le empiezan a morir sus padres. Y eso es algo muy difícil y muy doloroso en este contexto, pero es algo que debemos prever. Entonces tenemos que buscar alguna manera de tener sistemas de turno para que los equipos no se desgasten, establecer herramientas de autocuidado, proveer de servicios de atención a la salud mental, poder generar actividades de autocuidado y en todos los casos que sea posible mantener de manera el trabajo a distancia. En algunos lugares hemos visto que han organizado turnos de 15 días, por ejemplo, 15 días de atención presencial por parte de los trabajadores del programa y 15 días en sus casas haciendo teletrabajo y con turnos alternando. O solamente se atiende un día a la semana de manera presencial, privilegiando ingresos, primeras entrevistas, situaciones de crisis, riesgo de recaída. Entonces, priorizar tal vez el trabajo a distancia y mantener en un mínimo lo presencial. Ojo que el trabajo a distancia, yo creo que ya lo hemos vivido todos, es, no sé si igual o más de cansador que el trabajo presencial. Ya han salido algunos artículos explicando por qué esto de estar conectado a Zoom todo el día nos desgasta tanto, pero desgasta mucho. O sea, efectivamente, esta tecnología es una herramienta excelente, pero tiene un nivel de desgaste bastante importante. Entonces también tenemos que considerar eso. La siguiente, por favor. Ya, y gracias por su atención. Entonces, bueno, como les decía, partí un poco por las reflexiones. Esto como lo construimos con la Organización Panamericana de la Salud, con Luis Alfonso que estaba ahí conectado, con la presidencia y la vicepresidencia de Colombia, y también recopilando información de lo que estaba pasando en los primeros días. Pero creo que debemos hacer una reflexión y tal vez mirar cómo podemos ir acomodando las estrategias de atención al tratamiento que tenemos hasta ahora para esto que parece ser un periodo bastante más prolongado de tiempo. Y ver entonces cómo nosotros podemos dar una atención de calidad, tal vez reforzar las herramientas que ya tenemos y que por antiguas a veces como que las olvidamos, como la entrevista motivacional, la prevención de recaída, que están ahí disponibles todavía para que las podamos usar, la intervención breve y que tienen una buena efectividad para el trabajo a distancia. Eso es lo que les quiero compartir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jimena. Aplaudimos la ponencia por... muchísimas gracias, la verdad que es muy interesante. Creo que hay una serie de preguntas, que está ahí Alfonso, que te perdí de vista.
Hay 4 o 5 preguntas. Alfonso, se las va a alcanzar a Jimena y sobre esto va a ir desarrollando también algunas cuestiones. Muy buenos días a todos. Estamos monitoreando las preguntas que se han hecho en el chat. Jimena, una de las primeras que surgió es acerca de las recomendaciones específicas para poder disminuir el riesgo de suicidio. Sí, bueno, el riesgo de suicidio, bueno, podríamos hablar un día entero y Luis Alfonso me puede ayudar un poco más con eso también, en términos del riesgo de suicidio, pero por lo pronto desde la CICAD vamos a convocar a los países y estamos en la construcción de una formación para líneas de ayuda, porque siempre ha sido muy importante, pero por lo que se viene va a ser muchísimo más importante. Entonces, todas las líneas de ayuda que trabajan con el tema de drogas, con el tema de salud mental, son muy relevantes en este momento. Por supuesto que tenemos que monitorear cuáles son las situaciones críticas que tienen las personas en estas situaciones y estar atentos a todo lo que tiene que ver con la ideación suicida y sobre todo cuando los factores de riesgo se empiezan a conjugar de mayor manera. Por ejemplo, una persona que consume sustancias, que está en conflicto con su familia, que en estos momentos además están pasando una situación económica apremiante, por supuesto que hay un factor de riesgo ahí importante. No sé, quiero compartir la palabra con Luis Alfonso, a ver si quiere complementar esto respecto al suicidio. Hay que darle micrófono, parece. Ahí. No, creo que ya lo tengo. Ya. Hola, buenos días. Veo muchas caras conocidas, me siento como en casa. Y de verdad que es un privilegio el poder compartir este espacio con ustedes. El tema de salud mental en la pandemia se ha venido posicionando de manera muy, muy fuerte y de hecho ya formalmente a nivel de los foros de declaración de la Organización Mundial de la Salud se ha relevado el tema como un tema importante. No solamente por el riesgo de suicidio, digamos, si entendemos los problemas de salud mental preexistentes como enfermedades crónicas que requieren de una continuidad de atención, ya nos encontramos con un tema complejo de manejar. Si a eso le sumamos las medidas de confinamiento que, digamos, radicalizan el contexto de esta olla de presión de la circunstancia familiar, y todo esto en un contexto de incertidumbre y de poca claridad en relación a lo que viene, vemos cómo se van sumando elementos de angustia que exacerban las condiciones preexistentes, pero también que promueven salidas, digamos, impulsivas en un momento dado. El riesgo de suicidio, por supuesto, que aumenta. Si a eso le sumamos consumo de psicotrópicos, estamos sumándole un factor de riesgo. Si a eso le sumamos situaciones de crisis económica, sumamos todavía más aún un factor de riesgo. Entonces, es un enorme desafío para todos. Es una situación muy compleja que, si bien es cierto que existe en este momento una propuesta de un plan de acción por parte de la OPS para la respuesta de apoyo psicosocial, estamos debatiendo y justamente esta tarde tenemos una reunión acerca de cuál va a ser la vía para pasar del PowerPoint a la realidad, es decir, cómo bajar estos planteamientos que están puestos allí a cuestiones que efectivamente vayan a solucionar los problemas en particular. El plan de acción contiene varias intervenciones, desde aquellas que están mucho más vinculadas con quienes estamos participando en este foro, en el sentido no solamente de establecimientos especializados en la atención de personas con problemas por uso de sustancias, sino también en el modelo de aproximación basados en intervenciones comunitarias o intervenciones de pares, intervenciones de apoyo, que
nos plantean un enorme desafío, porque no es que no sepamos hacer lo que estamos haciendo, es que hacerlo en este contexto resulta mucho más complejo, mucho más demandante, porque no tenemos las herramientas a mano, porque no estamos familiarizados con esto. Y uno dice, bueno, ¿y qué hago yo con esto ahora? ¿Qué hago yo con estas sesiones y con esta manera de vincularnos? Veíamos a Bartolomé Pérez esta mañana presentándonos todos los desafíos que implica la prevención del contagio para la atención presencial y cómo mantener los 2 metros de distancia se convierta en todo un problema. Hemos estado conversando con la gente de Copolat en relación con los estándares de calidad y cómo los estándares de calidad de alguna manera no son un canal paralelo, sino que tienen elementos que ayudan a mejorar la capacidad de respuesta. Pero sin embargo tenemos, o sea, ¿cómo mantenemos nosotros el distanciamiento físico en un contexto de hacinamiento asistencial? Es decir, ¿cómo es posible cumplir esto o no? Entonces, creo que tenemos un enorme desafío. Quienes prestamos la atención, quienes estamos expuestos a la contaminación, quienes estamos bajo la responsabilidad de brindar cooperación técnica en un contexto que es absolutamente novedoso. Novedoso por las dificultades objetivas, pero también con el escenario que se viene planteando. Hemos visto cómo a nivel de los países hay agresión contra los equipos de atención porque son percibidos como un ente contaminador y ha pasado incluso a agresión física, hostigamiento, pero ya vemos que a nivel de las agencias de cooperación internacional se va dando este hostigamiento también y son identificados como chivos expiatorios por algunos actores importantes que hacen que el panorama sea muchísimo más complejo y que nos involucra también a nosotros, quienes planificamos cooperación técnica, en temas de incertidumbre. Cuando decimos, bueno, ¿será que va a haber OPS para finales de año? ¿Será que va a haber OMS para finales de año? ¿Será que estos mecanismos que estamos acostumbrados a mirar como mecanismos estables e impermanentes van a seguir existiendo? Y eso es a un nivel, es decir, es solamente la analogía de lo que siente la persona que depende de un trabajo informal para el día a día, y mucho más si tiene un consumidor de sustancias en la casa, donde dice, y cerraron la comunidad terapéutica, como me decía alguien en Paraguay en estos días. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque el consumidor entra y sale buscando la dosis diaria y al mismo tiempo rompe las medidas de protocolo. Entonces, tenemos un enorme trabajo. Y creo que, y felicito de verdad a la gente de FLAC, a los compañeros de la CICAD OEA por abrir este espacio en particular, y a mis amigos de la RIOT. Margarita, yo no soy miembro honorario, pero yo me coleo por la puerta trasera permanentemente. Es decir, yo me anoto en la lista, absolutamente. Ahora lo sos. Ahora y lo me sos. sumo, Acá, me públicamente sumo. te nombramos. Me sumo. Entonces, estamos muy claros en esto y creo que nos vamos a seguir comunicando. Yo no sé cómo vamos a hacer con la cantidad de webinars y de seminarios virtuales que estamos haciendo, pero cada vez estamos coincidiendo más y estamos estableciendo una línea de continuidad entre un seminario y otro. Y eso es un elemento muy importante. Hemos visto como en algunas circunstancias algunos organismos se declaran en asamblea permanente. Pues yo creo que estamos en esta situación. Estamos en una situación en la cual esta conversación, este intercambio en diferentes contextos, es importante que lo vayamos haciendo porque ninguno de nosotros y todos nosotros tenemos la respuesta. Es decir, es un tema en el cual tenemos que sumar muchísimas cosas. Bueno, sigo atento, no sé si me van a pasar la pelota otra vez, pero ahí vamos, pues. Gracias Luis Alfonso. Sí, yo creo que estamos en construcción de distintas estrategias. Creo hay aquí alguna pregunta, comentario, que es de Fabián, de hecho. ¿Cómo lograr que se reconozca el tercer sector como una herramienta efectiva y de calidad para el abordaje de la pandemia en el momento actual y en lo que vendrá? ¿Cómo se plantea el diálogo con las administraciones nacionales y se visibiliza las estrategias e instrumentos que las ONG han desarrollado en los últimos meses? Si nos guiamos por la información disponible y comparamos la situación de geriátricos y comunidades terapéuticas, vemos que existe una diferencia cuantitativa y cualitativa.
Bueno, sí, efectivamente existe una diferencia en ese sentido. Lo que comentaba, nosotros estamos ahora, lamentablemente el día tiene 24 horas, pero estamos, bueno, ustedes ya lo saben, para organizar una reunión como esta hay mucho trabajo previo. Entonces, en lo que estamos nosotros planteándonos ahora es trabajar como en distintos niveles. Tenemos un nivel que es como el nivel más oficial, que es la reunión de grupo de expertos de reducción de la demanda, que son expertos que son nominados por las comisiones de drogas de los países, que ya inició su trabajo ahora y están planificando una agenda también en función del COVID para poder recopilar un poco de información y dar respuesta a eso. Por otro lado está, que probablemente varios de ustedes pertenecen a ISAP, que es la Asociación de Profesionales también de Reducción de la Demanda, que vamos a empezar a tener con ellos algunas reuniones de conversación, más que de exposición, de conversación de los integrantes de los capítulos nacionales en función de los desafíos y los problemas que estamos teniendo en tratamiento como en prevención. Y el tercer agenda que estamos armando ahora son diálogos con la sociedad civil, donde por supuesto que están absolutamente considerados y les vamos a compartir la agenda para también hablar de estos temas. O sea que más que uno exponga, hacer una serie de reuniones donde por turno, porque somos muchos y no nos da el tiempo para tanto, pero de distintos países o distintas organizaciones vayan contando qué dificultades están teniendo y qué buenas prácticas o qué ideas están teniendo para solucionar estas dificultades. Porque yo mirando también algunas de las preguntas, claro, hay recomendaciones de estas que a veces es más difícil mantener en el mediano o largo plazo. Entonces probablemente vamos a tener que hacer cambios en la manera de funcionar para poder sostener esto. Hay otra pregunta acá que quiero leer, dice, al principio de la pandemia sorprendía que los pacientes reaccionaran con cautela y bien, pero estamos detectando crisis importantes por el confinamiento y la dificultad de contener a unas personas con situaciones muy complicadas de consumo a nivel familiar. De manera ambulatoria es muy difícil cuando no hay recursos de contención residencial y eso crea incertidumbre y frustración para el paciente profesional. Incluso limitaciones para atender ambulatoriamente de forma presencial. Yo creo que sí, que el avance de los días y el confinamiento empieza a generar algunas situaciones de crisis. También las personas de España nos habían advertido de eso y justamente ellos recomendaban de las situaciones en las que había que usar en medicación era en situaciones de crisis que ya se producía a lo largo de los días con el aumento de la ansiedad en las personas que estaban con internación. Porque efectivamente muchas veces no tenemos otras opciones disponibles para poder contener esa crisis. Y de todas maneras, todo lo que tenga que ver con la atención a distancia y en algunos casos ellos también hacían visitas domiciliarias, por supuesto que el terapeuta con todas sus medidas de protección, pero las tenían indicadas justamente para las situaciones de crisis. Entonces, tal vez hay que hacer como un listado de situaciones en las que amerita la atención presencial y con las medidas de cuidado correspondientes. Entonces, situaciones de crisis, el craving intenso, ideación suicida, etc. Bueno, después hay alguien que está hablando de los ingresos, de los aportes de la familia. Por supuesto, yo creo que este es un problema en estos momentos y por eso que partimos la recomendación con que los gobiernos y los estados tienen que reforzar los sistemas de atención de salud mental y por supuesto este tema también, porque la dificultad de poder tener ingresos y de poder financiar los programas, que es una realidad que ha estado presente desde siempre, se agudiza en este momento. A ver. Consumo, oferta, Bueno, el tema de los cuidados del equipo. Claro, bueno, justamente
Uno de los temas son las personas que ejercen el trabajo sexual y efectivamente en estos momentos yo lo veo muy difícil por la situación sanitaria, el riesgo de contagio. Por lo tanto, va a haber que buscar algunas otras maneras de que esas personas se puedan ganar la vida en este momento o brindar asistencia ya de los servicios sociales. No sé, Fabián, si tú quieres elegir alguna de estas preguntas, porque yo veo varias acá. Sí, hay una de Nicolás Vera sobre el tema niñez y adolescencia, que me parece, en general lo que conocemos de América Latina y de Argentina es un tema crítico. Creo que ahí Alfonso la estaba buscando. Más que nada, cómo considerar y abordar y dar cuenta de la problemática que plantean los niños y adolescentes que consumen sustancias en condiciones de marginalidad y muchos de ellos en conflicto con la ley penal. Por ahí va la pregunta. Pues me parece que es muy, muy específico el punto. Sí, es muy específico, pero de todas maneras podemos decir que en este contexto no se nos debe olvidar quizás dentro de esta población vulnerable, los más vulnerables, que son los niños, niñas, adolescentes, además que puedan estar en la calle en condiciones de maltrato, de abuso, en conflicto con la justicia. Y probablemente algunas de las cosas que ya se venían haciendo, como por ejemplo los tribunales de tratamiento de drogas con población adolescente vinculada o en conflicto con la justicia, probablemente son las estrategias que más aún ahora debiéramos reforzar. Y estar muy pendiente de la situación de los niños y las niñas que consumen, sobre todo porque se presta para muchos abusos en este periodo. También hay una situación que la hemos escuchado en estos días, en algunos países no pueden sacar la droga para vender fuera del país, entonces hay un aumento de la disponibilidad, y en otros hay dificultades para que ingrese, entonces hay poco acceso y por lo tanto, al haber poco acceso, también hay cuadros de abstinencia o situaciones de violencia entre pandillas rivales que están disputándose el poco mercado que hay y las pocas sustancias que hay. Entonces son situaciones que complejizan mucho más y aquí los niños son muy vulnerables porque son usados como carne de cañón o para vender o son los primeros con los que se prueban algunas sustancias que se empiezan a ingresar a los países. Entonces, si bien no tengo una respuesta absoluta, pero creo que es una reflexión y un trabajo que tenemos que hacer en consideración de ello. Mira, hay una pregunta más, bueno, hay varias, pero hay preguntas relacionadas con la previsión que hay de implementar alguna aplicaciones para teléfonos celulares o para asistencia en línea de usuarios por un lado como primera intervención y otras para familia. Creo que esta es una buena oportunidad de compartir los esfuerzos que vamos a iniciar en la línea de estas líneas punto a punto de apoyo. Sí, ya algo les había comentado, estamos trabajando para poder desarrollar con los países, primero nosotros tenerlo como un producto bien desarrollado, pero con urgencia. Es difícil a veces cuando uno tiene la urgencia, pero quiere ser algo bueno también y técnicamente con todas las condiciones, pero estamos trabajando en eso justamente para poder entregar las herramientas para que los países y las organizaciones implementen servicios de teléfonos de ayuda para las personas y para las familias. La atención telefónica tiene ya bastante evidencia y estos teléfonos son un gran apoyo, sobre todo para las personas que están en los programas de tratamiento. Yo aprendí eso hace muchos años atrás, como le decía Carmen Macías, en una pasantía que hice en Cedro. No sé, no quiero decir en qué año, pero y luego me tocó armar en Chile un teléfono de ayuda, entonces estamos ahora trabajando para poder contar con esa herramienta y yo creo que lamentablemente eso tiene un proceso de unos 2 o 3 meses más, pero nos gustaría haber contado con eso antes, pero de todas maneras considerando que esto probablemente va a permanecer con nosotros mucho tiempo más y la crisis probablemente se va a ir agudizando, sobre todo por los temas socioeconómicos. Creo que no va a ser tarde de todas maneras poder contar con esa herramienta para que los estados puedan
los estados, las comisiones de droga, la sociedad civil, las ONG, quienes quieran poder instalar un buen servicio de telefonía y apoyo a las personas y las familias. Perfecto. Otra pregunta, Jimena, que estoy detectando al menos en tres puntos en el chat, era si tendrías alguna consideración sobre los grupos migrantes como grupos de alta vulnerabilidad en este escenario, si hay algunas recomendaciones de parte de OEA y CADA al respecto de estos grupos que también son vulnerables. Sí, son grupos absolutamente vulnerables. Bueno, yo les comentaba algunos al inicio de la conversación o de la llamada inicialmente. Bueno, yo estoy ahora en Washington, yo soy de Chile y efectivamente uno se va dando cuenta, yo lo vi en mi país y lo veo acá también, que los primeros afectados probablemente son los grupos migrantes, por dos razones. Una razón que tiene que ver por la vía sanitaria, porque habitualmente los migrantes viven en condiciones de hacinamiento por un periodo de tiempo, por lo tanto el contagio es mucho mayor. Acá los índices de contagio en Estados Unidos en la población latina son bastante más altos, justamente porque viven muchas personas en una casa, y eso nos pasa también en los demás países con las personas que migran. Y por otro lado, porque también acceden a trabajos más precarios y son las personas que no tienen contrato, que no tienen sistema de salud, por lo tanto también quedan muchísimo más vulnerables a la situación de la pandemia, a la situación sanitaria, pero a la situación económica también. Y en ese sentido es una preocupación, efectivamente, la OEA tiene otra unidad, otra área que trabaja específicamente con población migrante y ha estado poniendo las alertas al respecto. Y ahí también le voy a pedir a Luis Alfonso si puede complementar el tema de la migración. Si es que te dan acceso al micrófono, sí. No, ya tengo. Ya. Existe un plan de salud para migrantes que está desarrollando desde hace algún tiempo ya la OPS en el ámbito regional, como planteamiento general de salud. Y es que nos van a comenzar a saltar por donde quiera demandas, porque es una situación que moviliza todos los problemas que ya estaban preexistentes. Es decir, y por supuesto, allí el enfoque de determinantes sociales de salud nos conecta con que son las condiciones de vida las que de alguna manera pueden terminar determinando la gravedad que puede tener un problema. Entonces, estamos hablando de familias disfuncionales, estamos hablando de población marginada, estamos hablando de población pobre, estamos hablando de población migrante. En el caso, por ejemplo, muy cercano, Venezuela, que se convirtió en un elemento muy complejo para muchos países de la región, que están recibiendo cantidad de migrantes, ahora resulta que se están retornando. Entonces, es una migración en reversa, es decir, son problemas tremendamente complejos para los cuales algunas de las herramientas que tenemos pueden ser útiles, pero vamos a tener definitivamente, ¿cómo era el verbo que utilizabas por ahí? Creo que Jimena decía algo de reconvertir, es decir, ¿qué vamos a hacer con lo que tenemos? O sea, ¿cómo podemos resolver esto? Porque no nos podemos quedar en el aire, es decir, tenemos que dar una respuesta, pero tenemos que ser nosotros también parte de esa respuesta. Entonces hay un tema donde tenemos que hacer una especie de sentarnos y mirar, vamos a ver, cuáles son las necesidades, qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo, porque en el caso particular de las organizaciones no gubernamentales que brindan tratamiento, que proporcionan, voy a saltar un número, pero el 70-80% de la oferta de servicios de tratamiento en la región de las Américas está en manos de las ONG.
Entonces, sin embargo, no sabemos lo que estaba pasando con las ONG. Yo tuve algunas conversaciones con Fabián Tonda en estos días acerca de la situación en Argentina y tal, y qué sé yo. Entonces, estamos en este momento, ya lo tenemos listo, un instrumento de evaluación de necesidades específicamente dirigido a las organizaciones que brindan tratamiento. Es decir, tenemos una versión electrónica que estábamos revisando anoche casualmente para saber qué es lo que está pasando allí. Porque hay una realidad concreta y como hay una desconexión entre lo que está ocurriendo en estos establecimientos y lo que está ocurriendo en la red general de salud, pues no sabemos qué es lo que ocurre. Y es la única manera que podamos tener respuesta. O sea, hay una realidad concreta que varía además de país a país. No podemos generalizar y que dentro de un mismo país son diferentes los contextos. Hay países donde han decidido nadie entra y nadie sale. Hay otros países que sencillamente mandaron a la gente para su casa y son las familias las que están bregando con el tema. Entonces hay una situación de muchísima incertidumbre también en términos de desconocimiento del terreno, de lo que está ocurriendo. Entonces no podemos, y al principio hemos hecho recomendaciones muy generales, pero estas recomendaciones muy generales no necesariamente van a servir para los terrenos tal y cual están hechas. Es decir, hay que mirar exactamente qué es lo que cada uno de los países necesita. Eso lo conversamos con el nuevo jefe del área de salud mental y uso de sustancias de OPS. Decíamos, ok, tenemos unas recomendaciones generales para la región, pero estas recomendaciones generales tienen que ser analizadas país por país y aún dentro de países complejos, donde, es decir, hablamos de Chile, por ejemplo, no es lo mismo lo que ocurre en la segunda, tercera región o lo que ocurre en la 14ª región, es decir, son climáticamente, poblacionalmente distintas. Y ni hablar de países como Brasil, Argentina, México, que tienen una enorme complejidad geográfica, poblacional, entonces, donde todos estos problemas de niños de calle, indudablemente van a tener que ser resueltos, es decir, que ser mirada. Entonces, con esto no quiero decir que nos angustiemos más de lo necesario. Vamos a tener que dar la respuesta, la que podamos dar. Es decir, no tenemos otra. No tenemos la solución, ni tendríamos por qué tenerla en este momento. Pero como es un problema que se va a extender, que va a vivir con nosotros durante algún tiempo, vamos a tener que aprender a vivir con esto. Así como aprendemos a vivir con los teléfonos celulares, tenemos que aprender a vivir con este tipo de cosas. Bien, gracias Luis Alfonso. ¿Parece que otra pregunta más, Fabián? Sí, Jimena, Diego, para ir cerrando, tomo una pregunta. Los compañeros de Argentina plantean que se trabajó mucho sobre indicaciones para tratamiento residencial, para tratamientos ambulatorios, que sería bueno también establecer, si podés decirnos algunas cosas sobre tratamientos residenciales, porque es un poco el gran desafío. En Argentina hay, diría, entre 5 y 6 mil personas que hoy están internados en tratamientos residenciales. Me gustaría que cierres con alguna indicación a eso y comentarte una cosa, como aporte. Nosotros en Argentina estamos haciendo un relevamiento de todas las estrategias y recursos que se están desarrollando desde las ONG para afrontar el COVID. Ese es un material que a nosotros nos parece interesante, un poco en la línea de esto que dice Luis Alfonso, ¿no? Saber cómo unir la base con la superestructura, por decirlo de alguna manera. Si nos sale bien eso, ese informe yo te lo voy a hacer llegar, lo vamos a discutir con los compañeros. Si nos sale bien eso, la idea es ver si lo podemos replicar a nivel de las comunidades terapéuticas de América Latina, por lo menos para tener un primer pantallazo de qué herramientas y qué impacto tienen esas herramientas se han desarrollado en la sociedad civil, y digo en las comunidades terapéuticas porque es donde hay una población enorme hoy que está siendo atendida y contenida, ¿no? Entonces, creo que eso nos permitiría armar un diálogo desde eso que vamos a recolectar. Yo te lo propongo desde FONG en principio, que es donde estamos haciendo la experiencia, y si lo podemos plantear a nivel de FLAC, ¿no? Después lo vamos a seguir conversando con ustedes.
Y bueno, y el cierre es tuyo con esta idea de qué recomendaciones se pueden tener en cuenta para las comunidades terapéuticas, para los tratamientos residenciales. Perfecto. Bueno, lo primero respecto al trabajo que tú planteas, o sea, nos interesa absolutamente y tenemos que verlo apenas lo tengan, porque en este proceso de reflexión en el que estamos todos. Respecto a los sistemas residenciales, yo creo que en este momento tenemos que mantener varias precauciones. Uno es, primero, que no se nos contamine el programa con el virus, porque ese es el cuidado mayor que tenemos que tener. Lamentablemente este virus es absolutamente contagioso y vemos cómo entra a un hogar de ancianos y rápidamente todos se contagian. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con las personas que entran a un programa residencial. Probablemente tenemos escasez de test en todo el mundo, entonces probablemente va a ser muy difícil poder hacer un test a alguien que va a entrar a un programa residencial. Pero lo que he visto que decisiones que han tomado algunos programas es que las personas que ingresan las mantienen 15 días en alguna condición de aislamiento dentro del programa residencial y pasados los 15 días ya entran en contacto con el resto de la comunidad. Entonces, lo primero es como tomar medidas para contener el contagio del virus, porque eso es lo más grave, o sea, ahí podemos tener muerte, claramente. Luego, el tema de las visitas. También, idear algún sistema para evitar las visitas, pero también no podemos tener a las personas absolutamente aisladas de sus familias, sobre todo en algunos países donde todavía no hay confinamiento total. Entonces, establecer algunos protocolos para el tema de las visitas. Una visita, una familiar por vez, no toda la familia, por ejemplo, con distancia, con las medidas de protección y a lo mejor, no sé, al aire libre, ¿ya? Usando la creatividad. Por ejemplo, acá en Estados Unidos, donde yo estoy, todavía nunca se ha limitado la posibilidad de que las personas salgan a caminar o a hacer ejercicio. Entonces, lo que yo he hecho un par de veces con una amiga o con un amigo es que nos juntamos en la calle, cada uno con su mascarilla, su guante y todo, casi de una vereda a otra, y ahí nos hablamos un rato, al aire libre. Un par de veces. Yo llevo 10 semanas en aislamiento, entonces hace un par de veces. Pero algunas estrategias así se pueden utilizar y poner mucho énfasis en las preocupaciones de las personas que están en un programa residencial respecto a lo que está pasando afuera, porque es natural que se preocupen por sus abuelos, por sus padres, por las condiciones de salud, por las condiciones de sustento diario. Entonces yo creo que eso al interior de los programas tiene que ser tema. O sea, no puede quedar como por fuera, no podemos dedicarnos a lo que siempre nos hemos dedicado, a la terapia grupal, a la prevención de recaídas, sino que tenemos que incorporar estos elementos que sí o sí están causando tensión en todos, no solo en ellos. Y también a las personas que trabajan en los programas residenciales, cuidarlos. O sea, la salud mental de las personas que trabajan en los programas residenciales también tiene que ser protegida y cuidada. Y me gustaría como cerrar también con esta actividad, primero con agradecimiento a todos, porque creo que estamos en un momento donde afortunadamente yo creo que nuestro tema estaba un poco, como decimos en Chile, de capa caída, un poco oculto, invisibilizado tal vez. El virus nos da una ventana de oportunidad porque se vuelve a poner sobre la mesa cuáles son las poblaciones más vulnerables, se vuelve a poner sobre la mesa el tema de la salud mental, y ahí es donde nosotros nos podemos enganchar y volver a poner este tema de relieve, a volver a ponerlo como preocupación para las autoridades de los países, para los servicios de salud, para las distintas organizaciones, como un tema vigente, necesario y urgente en este momento. Entonces, creo que esto nos da una ventana de oportunidad que debemos saber aprovechar.
Por eso tal vez nosotros decimos que estamos trabajando más que nunca, porque claro, es una ventana de oportunidad que tenemos que saber ocupar para poner este tema de relieve, y además estas tecnologías, como digo, nuevas para nosotros, nos permite tener este tipo de conversaciones que en un contexto de normalidad, entre comillas, no podríamos tener. Porque, por ejemplo, pensemos ahora, la cantidad de personas que están conectadas, convocarlos a una reunión, no hay financiamiento que resista eso. Y ahora podemos hacer esto. Entonces, esto de tener diálogos con los países, con la sociedad civil, con los distintos organismos internacionales, es algo que yo creo que va a permitir que cada uno ponga en común con el resto de los demás lo mejor que tiene, cuáles son las cosas que nos están resultando. Y más allá de la posición en la que uno esté, desde donde uno esté trabajando, nos encontramos con un desafío enorme donde nadie tiene las respuestas absolutas y por lo tanto tenemos que iniciar un camino como de construcción y acompañamiento. Y yo creo que esa es una oportunidad que tenemos ahora y me encantó esta invitación y bueno, y quiero invitarlos a seguir trabajando. En la CICAD hemos llevado una serie de webinars que ahora vamos a suspender como por unos días mientras organizamos los próximos webinars y estas reuniones que nos interesa tener también. Aprovechar este instrumento y esta herramienta que tenemos para que cada uno pueda poner lo mejor de sí en común y las respuestas las tenemos que construir entre todos. Así que nada, muchas gracias, agradecerles nuevamente la invitación, a todas las caras conocidas que veo ahí, que me encanta poder verlo, a Luis Alfonso también, que me ayudó con las respuestas y en todas estas reflexiones en las que estamos juntos desde el primer día. Y nada, la CICAD, yo ya se los dije la vez anterior, que nos pudimos reunir presencialmente en la reunión del grupo de expertos. Teníamos una reunión planificada en Argentina para abril, pero bueno, la vida dijo otra cosa y están absolutamente invitados a que sigamos trabajando juntos. Yo creo que tenemos un desafío enorme por delante, pero creo que lo vamos a sacar muy bien entre todos. Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, antes de darle la palabra a Margarita para que haga el cierre de todo, te quiero agradecer, Jimena, por todo este tiempo, hace 1 hora y pico que estamos acá conversando. Decirle a la gente que la idea es tomar todas las preguntas que por ahí no se pudieron responder, hacérselas llegar a CICAD para que puedan, por lo menos las cuestiones más importantes, y posiblemente armar un foro entre nosotros para discutir esos temas. Nosotros, yo me toca representar hoy a una parte importante de organización de la sociedad civil, y quiero poner sobre la mesa el compromiso de aportarle a la CICAD los insumos que venimos generando, los protocolos que se generaron, las estrategias, los problemas que hemos resuelto, los que no hemos resuelto, para que podamos ahí armar un espacio de diálogo operativo, que les sirva a ustedes para pensar en términos estratégicos, que nos sirva a nosotros para pensar en términos operativos, ¿no? Así que desde ya te dejo abierta la puerta para que volvamos a convocarte a una reunión de acá un tiempito para conversar estas cosas. Les agradezco a toda la gente por la paciencia, por la gana de participar. Espero que se comuniquen con nosotros vía Facebook para decirnos lo bueno, lo malo, y lo regular y lo interesante. Y Margarita, te dejo para que hagas el cierre. Gracias a Cuca y Ander, y a los compañeros de la Federación Latinoamericana y de FONGA, y de Río. Y hasta pronto. Lo malo de esta reunión es que no hay asado. Bueno, Ya te voy a mandar unas fotos mientras tanto, pero ahora te mando, después cuando se pueda tenés... No, finalizar reconociendo la importancia, finalizar reconociendo la importancia de este espacio, todas las recomendaciones que se han hecho, Jimena, Luis, muy importante todo lo que se ha dicho. Creo que ya hay muchos avances, que pudimos escuchar también los protocolos y todo lo que se ha reconvertido, digamos, también en las formas de intervención que se está haciendo desde las comunidades terapéuticas con toda esta situación, y que estamos haciendo realmente todos, que todo esto realmente suma, y seguramente que seremos creativos y que podremos ir dando respuesta a esta realidad que efectivamente nos ha mostrado problemas estructurales y de base muy
fuertes que estaban ahí invisibilizados. Igual Jimena, el tema de drogas también es un tema que ha estado un poco invisibilizado, que todavía no tiene, digamos, la importancia que tendría que tener y que, como tú lo dices, esta es una muy buena oportunidad. Me quedé pensando de lo que dijo Luis, la conexión de las comunidades terapéuticas y de lo que pasa, digamos, con las ONGs y la Red General de Salud. Creo que aquí, Fabián, tenemos un desafío muy grande y que tendremos que aportar a todo eso porque a eso le estamos apostando, a la articulación de las organizaciones también con los sistemas de salud y a poder ir todos en la misma línea y que las directrices y los apoyos y los soportes y lo que haya sea para todos. Estamos hablando de un porcentaje, ahora se mencionaba el 70-80% del tratamiento en manos de ONGs, y creo que esta es una realidad que hay que mirar, que hay que tener en cuenta y que hay que integrar, digamos, también como a todos los esfuerzos que se hacen. Y Luis, frente al reclamo, o sea, estás en el corazón de todos, pero además quieres ser miembro honorario. Bueno, listo, miembro honorario, ¿qué más quieres? Pide lo que quieras. Bueno, Jimena, nuevamente un gusto y un gusto haber estado en este espacio con todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.